¿Estás cansado de luchar? ¿Sientes que has estado en una guerra espiritual que te ha dejado sin fuerzas, que ha destrozado tu fe y te ha hecho llorar noches enteras preguntándole a Dios por qué te ha silenciado? ¿Sientes que la opresión, el ataque y el dolor han sido tu pan de cada día? Si tu alma Rita, sí, entonces prepárate. Este video no es una coincidencia, es una cita divina. Es solo para los elegidos. Y te tengo una noticia que va a sacudir tu espíritu. ¡Felicidades! Dios me envía a decirte que Él mismo golpeó el mazo en la corte celestial y dijo: se acabó. Ese ciclo de dolor, esa opresión, esa noche oscura, terminó. Pero, mucho cuidado, no te atrevas a cerrar este video. El final de tu dolor es solo el comienzo. Y el enemigo está furioso porque no quiere que descubras lo que Dios está liberando ahora mismo sobre tu vida. La Biblia lo promete, y hoy lo vas a reclamar. Lo que viene, lo que ya está en camino, es tu doble recompensa. Si te desconectas ahora, te arriesgas a perder la revelación clave que activará esta nueva temporada de gloria. Quédate hasta el final, porque lo que Jesucristo va a revelarte hoy no solo sanará tus heridas, sino que te entregará las llaves de la autoridad que ganaste en esa batalla. Prepárate. Oye, escucha bien. Hay algo que debes entender ahora mismo, en lo más profundo de tu ser. Ese ciclo de dolor, esa nube negra que te seguía para todos lados, ¿sabes qué? Se acabó. Punto final. Ya no más. Uno a veces se acostumbra a la piedra en el zapato, ¿viste? Empieza a pensar que caminar con dolor es lo normal, que esa opresión es parte del paisaje. Pero déjame decirte algo, mi hermano, para nuestro Dios, la normalidad no es el sufrimiento, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que te estaba oprimiendo, eso que te chupaba la energía y te dejaba seco, como una hoja en otoño, ha sido cortado de raíz. No fue un accidente, ni buena suerte, ni el destino. ¿Qué va? Fue una decisión soberana del Altísimo. El Todopoderoso miró tu situación, vio tu aguante y dijo con autoridad: basta ya. ¡Qué bárbaro! La gente puede pensar que uno exagera, pero solo quien ha cargado ese peso sabe lo que significa sentirse libre de repente. Y esa libertad no es temporal, es un decreto del cielo, sellado con poder. La fe que mantuviste, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, como dijo Jesucristo, movió la mano que mueve el universo. La Biblia nos recuerda constantemente que Él es un Dios de finales definitivos y de nuevos comienzos gloriosos. Hablemos claro, porque hay que llamar las cosas por su nombre. No estamos hablando de un mal día o una racha de mala suerte. Para nada. Estamos hablando de noches enteras en vela, con la almohada mojada, preguntándole al silencio: ¿hasta cuándo, Señor? Eran ataques que venían de la nada, ¿verdad? Justo cuando pensabas que estabas levantando cabeza. ¡Zas! Otro golpe, otra puerta cerrada, otra palabra hiriente. Era una opresión espiritual, un drenaje constante que te hacía dudar hasta de tu llamado. Sentías que remabas con todas tus fuerzas contra la corriente y la orilla nunca llegaba. La gente a tu alrededor, quizás con buena intención, ni se daba cuenta. Te decían: échale ganas, todo pasa, la fe mueve montañas. Pero no entendían la profundidad de la batalla. Era una guerra en el espíritu, una lucha que solo tu alma y Dios conocían en la intimidad. Esas noches sin respuesta, donde la fe parecía una locura y la Biblia pesaba en las manos, han terminado, oficialmente. Ya no tienes que esperar una respuesta a esa oración específica de liberación, porque la respuesta es: hecho está. El silencio de Dios no era ausencia, era que estaba preparando el veredicto final. Y aquí es donde la cosa se pone buena, donde se ve la mano del Maestro. Esto no lo lograste tú solo, ni de vaina. Uno puede esforzarse, puede ayunar, puede orar, puede luchar, pero hay cadenas que solo se rompen con un poder superior. Fue Dios quien le puso fin. Él es el gran Yo Soy, el que corta lo que el hombre no puede cortar, el que abre mares donde solo hay desiertos. ¿Recuerdas a David frente a Goliat?
David tenía la piedra y la honda, sí, pero fue Dios quien dirigió esa piedra y derribó al gigante. David puso la fe y la acción, pero Dios puso el poder sobrenatural. Así te pasó a ti. Usaste las herramientas que tenías, la oración, la paciencia, las lágrimas, el seguir creyendo. Pero la intervención que cortó esa atadura de raíz fue divina. La Biblia está llena de momentos así. Mira a Pablo y Silas en la cárcel. Como relata Hechos 16, 25, 26. Estaban atados, en lo más profundo del calabozo, pero a medianoche, ¡boom!, un terremoto. No fue un terremoto cualquiera. Fue un terremoto quirúrgico que soltó sus cadenas y abrió sus puertas sin lastimarlos. Eso mismo hizo Dios contigo. No sacudió tu vida para destruirte. Sacudió los cimientos de tu prisión para liberarte, porque tu alabanza y tu fe subieron hasta su trono. Ahora, grábate esto a fuego en el corazón. Terminó oficialmente. Esto no es una tregua, no es un descansito, para que el enemigo tome aire y vuelva a atacar con otra estrategia. No, Señor. Cuando Dios cierra una puerta, cuando Dios termina un proceso, no hay demonio en el infierno que pueda reabrir ese caso. Se acabó. El acceso que esa oscuridad tenía a tu vida, a tus finanzas, a tu paz mental, ha sido revocado por la sangre de Jesucristo. Es como cuando un juez supremo golpea el mazo y sella un documento. Caso cerrado. ¿Y qué selló este caso a tu favor? Tu fe. Esa fe terca. Esa insistencia en creerle a Dios, aunque todo a tu alrededor gritara lo contrario. Jesucristo mismo nos enseñó sobre esta clase de fe persistente. Él dijo que si creyeras, verías la gloria de Dios. Juan 11:40. Y tú, mi hermano, tú creíste. Quizás llorando, quizás arrastrándote, pero no dejaste de creer. Por eso, el veredicto es final. Lo que te drenaba ya no tiene jurisdicción sobre ti. Eres libre de esa opresión. Caramba, qué alivio. Ya puedes respirar hondo, soltar los hombros y dejar de mirar para atrás, esperando el próximo golpe. Pero, ojo, no pienses que todo ese tiempo fue en vano. No creas que Dios se tardó o que te dejó sufriendo por gusto. Para nada. Uno a veces piensa que la bendición es solo el final feliz, la recompensa. Pero la bendición también es el proceso. Si Dios simplemente te hubiera sacado del problema al primer día, te habrías perdido de algo crucial. Todo ese llanto, toda esa lucha, toda esa espera. ¡Uf! Eso te estaba cocinando, te estaba preparando, fortaleciendo tus músculos espirituales. ¿Ves? El final de este ciclo de dolor no es solo para que descanses. Claro que vas a descansar, y mucho. Pero lo más importante es que este final es la puerta de entrada a tu verdadero propósito. Saliste diferente. Ya no eres el mismo de antes. Ese dolor tenía un porqué, mi querido discípulo. No fue un castigo, aunque a veces se sintiera así. Y es que, si no entendemos por qué pasamos por el fuego, no sabremos cómo administrar la gloria que viene. Ese sufrimiento tenía un propósito increíblemente específico. Así es, mi hermano. Entender esto es lo que separa a los niños espirituales de los guerreros maduros. Tienes que meterte esto en la cabeza. Todo ese proceso doloroso, todo, no fue un castigo. Uno tiende a pensar así, ¿viste? Cuando las cosas se ponen feas, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué hice mal? ¿Dios me está castigando? Pero qué equivocados estamos. La Biblia es clara cuando dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Si tu fe está puesta en Él, el castigo ya fue pagado en la cruz. Lo que viviste, esas traiciones que te partieron el alma, esas pérdidas que te dejaron un vacío que parecía imposible de llenar, ese silencio ensordecedor de Dios cuando más gritabas, ¡ay, caramba! Eso no era castigo, mi querido amigo. Eso era entrenamiento. Un entrenamiento de élite. ¿Tú crees que un general manda a sus mejores soldados a un campamento de verano? Claro que no. Los manda al terreno más duro, al clima más inclemente, porque sabe que solo así se forja el acero. Dios vio en ti a un soldado de élite y te metió en el campo de entrenamiento más duro que había.
Cada lágrima era una repetición. Cada traición era una prueba de resistencia. Piénsalo de esta manera. ¿Qué vale más? ¿Un diamante en bruto o uno ya pulido? El bruto es duro, sí, pero no brilla. Para que brille, para que muestre su verdadero valor, tiene que pasar por la fricción, por el corte, por el pulido. Eso duele. Si el diamante pudiera hablar, seguro que gritaría, pues tú eres ese diamante. Cada dificultad, cada persona que te falló, cada puerta que se cerró en tu cara, no era más que la herramienta de Dios para pulir tus lados ásperos. ¡Qué tremendo! A veces nos enfocamos tanto en el dolor de la herramienta que no vemos la mano del artesano. Queríamos que Dios quitara la herramienta, pero Él estaba más interesado en perfeccionar la joya. La Biblia nos da un ejemplo perfecto de esto con José. Imagínate, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, metido en la cárcel. ¿Tú crees que eso era castigo? Para nada. Lee Génesis 50:20. Cuando José finalmente confronta a sus hermanos, les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¡Bum! Ahí está la clave. Todo ese sufrimiento era el camino necesario para llevarlo al palacio, para que pudiera salvar a naciones enteras. Tu proceso doloroso, de igual manera, estaba construyendo tu carácter. Y hablemos de ese carácter. El carácter no se forma en los días de sol y fiesta. ¿Qué va? El carácter se forja en la tormenta, en la presión, cuando sientes que ya no puedes más y, aún así, decides dar un paso más en fe. ¿Sabes qué estaba construyendo Dios en ti durante ese silencio? Autoridad. La autoridad espiritual no se regala, mi hermano. Se gana en el campo de batalla. Cuando el enemigo te tiraba con todo y tú te aferrabas a una promesa de la Biblia, aunque no sintieras nada, estabas ganando autoridad. Cuando perdonaste a quien te traicionó, no porque lo sintieras, sino porque Jesucristo te mandó a perdonar, estabas ganando autoridad. Cuando decidiste alabar a Dios en medio de la escasez, estabas ganando autoridad. El enemigo pensó que te estaba destruyendo, pero qué ingenuo. Solo estaba acelerando tu promoción. Dios estaba usando el veneno del diablo para fabricar tu antídoto. Cada dificultad te preparaba para la gloria futura. Y no hablamos de una gloria efímera, de aplausos humanos. Hablamos del acabot de Dios, de su peso, de su presencia manifiesta en tu vida de una forma que nunca antes habías experimentado. ¡Aleluya! Esa gloria futura no es para cualquiera. Es para los que han sido probados y aprobados. El apóstol Pablo, que sí sabía de sufrimiento, lo puso clarito en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta? Él llama leve y momentánea a una lista de sufrimientos que a cualquiera de nosotros nos dejaría en el suelo. ¿Por qué? Porque él no miraba el costo del entrenamiento, miraba el valor de la recompensa. Tu fe ha sido probada como el oro en el fuego. Como dice Pedro en su primera carta, 1 Pedro 1:7. El fuego no destruye el oro, solo quema la escoria, las impurezas. Todo lo que perdiste en el fuego era escoria que no podías llevar a tu nuevo nivel de gloria. Tenía que quemarse. Dolió, claro que dolió, pero lo que quedó es oro puro, una fe refinada, un carácter que puede sostener el peso de la bendición que Dios está a punto de derramar sobre ti. La gloria que viene es tan grande que requería un vaso fuerte. Ese proceso te convirtió en ese vaso. Así que mira hacia atrás, a todo ese dolor, pero míralo con otros ojos. Ya no con ojos de víctima, sino con ojos de graduado. Te graduaste, mi hermano. Pasaste el curso. Cada prueba fue una materia. La traición 101, la paciencia en el silencio 202, el perdón avanzado. Y ahora, tienes el diploma firmado por Jesucristo mismo. Y este diploma te califica para manejar la gloria que viene. Dios no confía sus misterios más profundos, ni su poder más grande a personas que no han sido probadas. Él necesitaba saber que, cuando te bendijera, no te olvidarías de Él. Necesitaba saber que tu fe no dependía de las circunstancias. Y tú lo probaste.
Le demostraste al cielo, a la tierra y al mismo infierno que tu amor por Dios no era negociable. Por eso, el entrenamiento ha concluido. Pero, ¿sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que al salir de ese fuego, ya no eres el mismo. Hubo una transformación tan profunda que incluso tú mismo te sorprendes de quién eres ahora. Caramba, ¿y qué transformación? Tienes que entender, mi querido discípulo, que nadie pasa por el taller del maestro y sale con los mismos rayones. Imposible. Cuando Dios te mete en su proceso, no es para darte una manita de gato, un simple retoque. ¿Qué va? Él hace una obra completa. No saliste de ese fuego oliendo a humo. Saliste refinado, más fuerte. Es que el tú de antes, el que entró a esa prueba temblando y lleno de dudas, ese tú ya no existe. Murió en el proceso. Lo que salió del otro lado es una nueva criatura, una versión 2.0. La Biblia lo llama metamorfosis, ¿viste? Como la oruga que se encierra en el capullo. Para ella, ese encierro es oscuro, apretado, parece el fin. Pero en esa oscuridad, Dios está haciendo un milagro, la está transformando. La oruga no sale siendo una oruga más fuerte, sale siendo algo que nunca fue, una mariposa. Puede volar. Tú saliste de ese capullo de dolor con alas. La fe que tenías antes era de oruga, te ayudaba a arrastrarte. La fe que tienes ahora es de águila, te permite ver desde las alturas, por encima de la tormenta. Ya no te arrastras, ahora vuelas, porque Jesucristo no vino solo a perdonar tus pecados, vino a darte una vida nueva, una identidad celestial. Y parte de esa nueva identidad es la fortaleza, pero no la fortaleza del mundo, esa que es terca, orgullosa, que dice, yo puedo solo. No, Señor. Saliste con la fortaleza que viene de la debilidad reconocida. ¿Te acuerdas cuando Pablo le rogó a Dios que le quitara el aguijón? Dios le respondió algo tremendo. Lo puedes leer en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el secreto. Mientras tú te sentías más débil, más incapaz, más roto, era cuando el poder de Dios más te estaba llenando. Te estabas vaciando de ti mismo para llenarte de Él. Saliste reconstruido. Dios aprovechó el terremoto de tu vida, no para dejarte en ruinas, sino para demoler la vieja estructura, esa que tenía los cimientos chuecos, puestos sobre la arena de la opinión humana y el miedo. Y sobre esas ruinas, Él mismo puso el fundamento sólido, la roca, que es Jesucristo, como dice Mateo 7:24-25. Ahora estás parado sobre la verdad eterna de la Biblia, no sobre tus sentimientos pasajeros. Por eso eres más fuerte, no porque no tengas problemas, sino porque tus cimientos ya no se mueven con cualquier viento. Junto con esa fortaleza, mi hermano, recibiste autoridad espiritual. ¡Uf! ¡Qué poderoso es esto! La autoridad no te la da un título, ni los años que llevas en la iglesia. La autoridad se te entrega en el cuarto de guerra, en las noches de batalla espiritual, donde solo Dios te vio resistir. ¿Sabes la diferencia entre poder y autoridad? El poder es la fuerza bruta, la autoridad es el derecho a usar esa fuerza. Un ladrón puede tener una pistola, poder, pero un policía tiene una placa, autoridad. El diablo te tenía miedo antes por tu potencial, pero ahora te tiene pavor por tu historial. Venciste. Demostraste que tu fe no estaba en venta. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos en Lucas 10:19, les dijo, «He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa autoridad te fue entregada a ti. Antes, veías un escorpión y salías corriendo. Ahora, lo pisas en el nombre de Jesucristo, porque sabes quién eres en Él. Ya no oras pidiendo victoria, oras desde la victoria que Cristo ya te dio. ¡Qué diferencia! Y todo esto se resume en el cambio de identidad más grande de todos. Dejaste de ser víctima para convertirte en hijo del Rey. Oye, esto es tremendo. Una víctima es alguien que vive en el pasado, que define su presente por el dolor que le causaron. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Te suena? Ese eras tú.
Pero un hijo del rey, ¡ay caramba! Un hijo entiende que las cosas no le pasan a él, le pasan para él. Un hijo sabe que su padre, el rey del universo, Dios mismo, tiene todo bajo control. Mira el ejemplo de Mefiboset en 2 Samuel 9. Era nieto de rey, sangre azul, pero vivía escondido en Lodebar, que significa tierra de nada, tullido, sintiéndose un perro muerto. Era realeza viviendo como víctima. Así estabas tú, en tu Lodebar espiritual, hasta que el rey David, que es una figura de Dios, te mandó a llamar, no para castigarte, sino para decirte, tu lugar ya no es en Lodebar, tu lugar es en mi mesa, comiendo conmigo todos los días. Dios te cambió de dirección, te sacó de la mentalidad de víctima y te sentó en lugares celestiales con Jesucristo. Efesios 2:6. Ahora, el desafío es caminar en esa nueva identidad, porque, no te voy a mentir, el enemigo es astuto. Él va a venir a susurrarte al oído las viejas mentiras. No eres nadie. Vas a volver a caer. Sigues siendo el mismo miedoso de siempre. ¿Y qué vas a hacer tú? No vas a discutir con él. Vas a hacer lo que hizo Jesucristo en el desierto. Mateo 4. Le vas a soltar la Biblia encima. Cuando el diablo te diga, eres débil, tú le respondes, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando te traiga miedo, tú declaras, escrito está, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gunz Timoteo 1:7. Tienes que hablar el lenguaje de tu nueva identidad. Ya no hablas como víctima, hablas como hijo del rey. Y créeme, esa transformación interna, ese saber quién eres, era absolutamente necesario, porque Dios tenía que consolidar tu identidad antes de poder ejecutar la siguiente fase de su plan, la fase de la justicia. El cielo estaba a punto de emitir un veredicto a tu favor. Ahora, agarra bien esta revelación, mi hermano, porque esto es poderoso. Tienes que imaginarte esto como lo que es, una escena de tribunal, pero no una corte de hombres. ¿Qué va? Estamos hablando del Tribunal Supremo del Universo, la Corte del Cielo. Durante mucho tiempo, mientras estabas en ese proceso doloroso, había un juicio en curso. De un lado, el acusador, el Satán, que, como dice la Biblia en Apocalipsis 12:10, te acusa día y noche delante de nuestro Dios. Él tenía su lista, ¿viste? Mostraba tus caídas, tus miedos, tus dudas. Cada vez que tu fe flaqueó, él gritaba, «¡Culpable! No merece la bendición. ¡Es un fraude!». Y tú en la tierra sentías el peso de esa acusación como una opresión constante. Pero, ¡ay caramba! ¡Qué abogado tienes! Del otro lado estaba tu defensor, tu Paracletos, el propio Jesucristo. Y Él no se puso a discutir tus culpas. Él simplemente se paró frente al juez justo, Dios Padre, y mostró sus manos, sus pies, su costado. Mostró el precio que ya había pagado. Y ante esa evidencia irrefutable, el juez miró al acusador, golpeó el mazo celestial y declaró con voz de trueno, «Caso cerrado». ¡Aleluya! El cielo emitió una sentencia, un veredicto final, y te lo digo con todas sus letras. Fue favorable para ti. Y hablemos de esa sentencia favorable, porque a veces no entendemos la magnitud de esto. En un tribunal humano, si te perdonan, sigues siendo un culpable que fue perdonado. Sales de la corte, pero la mancha sigue ahí. Pero la justicia divina es otra cosa. Cuando Dios te declara justificado por tu fe en Jesucristo, no significa que Él hace de cuenta que no pecaste. Significa que Él te imputa, te transfiere la justicia perfecta de su Hijo. Es como si el juez no solo te perdonara la deuda, sino que te transfiriera toda la fortuna del banco a tu cuenta. ¿Entiendes la locura? Romanos 5:1 lo dice claro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. La guerra legal terminó. Ya no hay contienda. El veredicto no fue inocente por falta de pruebas. El veredicto fue declarado justo por la sangre del Cordero.
Tu fe fue el acto de aceptar ese intercambio divino. Dejaste de pelear en tus propias fuerzas y confiaste en tu abogado. Por eso, cuando Dios te mira ahora, ya no ve tu pasado manchado. Él ve la justicia impecable de Cristo. ¡Qué bárbaro! Ese es el veredicto que se firmó en el cielo a tu favor. Pero Dios no se quedó ahí. La justicia divina no es solo un término legal, es una acción poderosa. La justicia de Dios actuó. Esto significa que Dios no solo te absolvió, sino que también emitió una orden de restricción contra tu enemigo. Así como lo oyes. Lo que antes te hería, esas personas, esos recuerdos, esos patrones de ataque, perdieron su poder. El veredicto celestial les quitó la jurisdicción sobre tu vida. Ya no tienen poder legal para tocarte. Se acabó el abuso. ¿Recuerdas en la Biblia la historia de Job? El enemigo no podía tocarlo sin el permiso de Dios. Bueno, en tu caso, el permiso ha sido revocado permanentemente en esas áreas por las que Jesucristo pagó. El enemigo puede gritar desde lejos, puede hacer ruido, pero el acceso legal que tenía para atormentarte, para drenarte, para oprimirte, fue cancelado. La justicia divina actuó como un cerco de fuego alrededor de ti. Tu fe es lo que mantiene ese cerco activo. Ya no tienes que temer ese ataque sorpresa, porque el juez ha puesto a los alguaciles celestiales a tu favor. ¿Y qué significa que ya no tiene acceso? Esto es libertad pura. Significa que esa voz de condenación que te susurraba al oído que no era suficiente, ha sido silenciada por el veredicto del cielo. Significa que esa situación que se repetía una y otra vez, ese ciclo vicioso que te hacía tropezar en la misma piedra, la cadena se rompió. El enemigo ya no tiene un derecho legal para operar en esa área. Es como si le hubieran cambiado la cerradura y él se quedó con la llave vieja. Ya no puede entrar. La Biblia dice en Colosenses 2, 14, 15 que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Tu acta de decretos en contra, tu expediente de acusación, fue clavado en la cruz. Y al resucitar, Cristo exhibió públicamente al enemigo como un derrotado. Lo que te hería, ahora está bajo tus pies. No porque tú seas fuerte, sino porque aquel que vive en ti, Dios mismo, ya ganó esa batalla legal por ti. El acceso está denegado. Así que, ¿cómo se vive con esta revelación? Tienes que dejar de apelar un caso que ya se ganó. Deja de vivir como si estuvieras en juicio. Ya eres libre. Cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, no discutas con él. No te defiendas. Simplemente levanta la Biblia, que es tu libro de leyes y el registro de tu sentencia, y léele el veredicto. Dile, caso cerrado. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Camina en esa autoridad. Eres un justificado, un hijo del Rey, absuelto por el Juez Supremo. Esta fe en la justicia divina es tu escudo. Y ahora, mi querido discípulo, prepárate, porque cuando la corte se disuelve, cuando el juez da su veredicto favorable y la justicia ha sido ejecutada, el ruido de la batalla legal se apaga. La guerra ha terminado oficialmente. Y cuando la guerra termina, algo nuevo comienza. El sonido del martillo del juez se desvanece y da paso a un nuevo sonido. El sonido de la paz, del descanso y de la recompensa que te estaba esperando. Respira hondo, mi hermano. Tómate un segundo y solo respira. ¿Sientes eso? Es el silencio. El estruendo de la batalla se ha disipado. Ya no se oyen los gritos del acusador, ni el ruido de las puertas cerrándose, ni el eco de tu propia voz gritando en el vacío. La guerra terminó. Y no me refiero a una tregua, a un alto el fuego temporal, mientras el enemigo reagrupa sus fuerzas. No, Señor. Me refiero a un tratado de paz firmado con la sangre de Jesucristo. La batalla por la que estabas pasando, esa que te robó el sueño y casi te roba la fe, ha llegado a su fin oficial. ¡Se acabó! Tienes que entender que uno se acostumbra a vivir en modo de guerra, ¿viste? Siempre tenso, durmiendo con un ojo abierto, esperando el próximo ataque.
Pero Dios te está diciendo hoy, baja la guardia, depón la espada, entra en mi reposo. La Biblia nos enseña en Hebreos 4, 9, 10 que queda un reposo especial, un sabatismos para el pueblo de Dios. Y ese reposo no es la ausencia de actividad, es el cese de la lucha en tus propias fuerzas. Has entrado en ese reposo, no por tus méritos, sino por tu fe en la obra que Jesucristo ya completó en la cruz. Ya no tienes que pelear por esa victoria, ahora te toca administrarla. ¿Y sabes qué trae esa paz? Claridad. Uf, qué bendición tan grande es esa. Durante la guerra todo es confusión. Hay humo, hay gritos, hay polvo. Uno no sabe ni de dónde vienen los disparos. Así estaba tu mente, nublada. Tomabas decisiones basadas en el miedo, en la desesperación. ¿Será que escuché bien a Dios? ¿Por qué todo sale mal si estoy orando? Me habré equivocado de camino. Era un ruido mental agotador. Pero ahora, en esta nueva temporada de calma, el Espíritu Santo está soplando ese humo. Se fue la niebla. Por primera vez en mucho tiempo, tienes claridad. Las cosas que antes no tenían sentido, ahora encajan perfectamente. Ahora entiendes el propósito del sufrimiento. Tópico 2. La Biblia, que quizás te parecía un libro cerrado o confuso, de repente cobra vida. Cada versículo te habla directamente. ¿Por qué? Porque tu corazón está quieto. El Salmo 46:10 lo dice con una autoridad tremenda. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué revelación! Solo en la quietud puedes conocerlo de verdad. Esta calma no es pereza, mi discípulo. Es el ambiente que Dios requiere para revelarte las estrategias de tu nueva temporada. La claridad es tu primera recompensa. Y hablemos de la recompensa, caramba. Porque nuestro Dios no es un empleador tacaño. Él es un Padre extravagante. Él no te hizo pasar por ese desierto solo para darte una palmadita en la espalda y decir, buen trabajo. De ninguna manera. A Él le encanta recompensar a los que le buscan con fe. Hebreos 11:6 es claro. Dios es galardonador de los que le buscan. Él es un recompensador. Y la recompensa que viene para ti no es una simple restauración. No es solo recuperar lo perdido. Es mucho más. La Biblia tiene una promesa poderosa para ti en Isaías 61:7. Anota esto. Dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Doble porción, ¿me estás escuchando? El enemigo te robó tiempo, te robó relaciones, te robó finanzas, te robó alegría. Y Dios dice que, por la justicia de Jesucristo te mereces el doble. Donde tuviste vergüenza pública, Él te dará doble honra. Donde sufriste escasez, Él te dará doble provisión. Esta es la justicia del reino. La recompensa no es un pago por tu sufrimiento, es un regalo de la gracia de Dios por tu fe persistente. Ahora quizás te preguntas, ¿y dónde estaba todo esto? ¿Por qué se tardó tanto? ¡Qué buena pregunta! Escucha bien, esas bendiciones no se están creando en este momento. Ya estaban listas en los almacenes del cielo. Estaban retenidas. Había dos razones principales. La primera, la guerra espiritual. El acusador estaba en el tribunal, tópico 4, intentando bloquear legalmente lo que te pertenecía. Pero ahora que el veredicto de caso cerrado se ha emitido, la oposición legal se terminó. El camino está libre. Pero la segunda razón, y la más importante, eras tú. Sí, tú. ¿De qué servía que Dios te diera un ministerio global si tu carácter, tópico 2, no podía soportar la crítica? ¿De qué servía darte gran riqueza si tu identidad, tópico 3, seguía siendo de víctima y la ibas a malgastar? Dios tuvo que retener la bendición mientras te construía a ti. Él estaba más interesado en el recipiente que en la bendición. Ahora que el recipiente está fuerte, que tu fe ha sido probada y que tu identidad está firme en Jesucristo, Dios ha dado la orden de soltarlo todo. La Biblia lo promete en Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga. Prepárate, porque Dios va a comprimir el tiempo.
Así que este tiempo de recompensa y descanso no es para que te tires en una hamaca y te olvides del mundo. Para nada. Es un descanso activo. Es un tiempo de recibir y administrar sabiamente. Vas a empezar a ver la fidelidad de Dios de formas que no tienen explicación lógica. Puertas que se abren solas. Personas que Dios trae de la nada para bendecirte. Recursos que aparecen justo cuando los necesitas. Esa es la recompensa fluyendo. Es la evidencia tangible de que tu fe no fue en vano. La Biblia te invita, gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. Vas a probar la bondad de Dios. Ya no será solo una teoría que leíste en un libro. Será tu experiencia diaria. Y esta recompensa, esta paz, esta claridad, van a hacer algo increíble en tu espíritu. Porque el enemigo no solo te había robado cosas materiales, te había convencido de que ciertas áreas de tu vida estaban muertas y enterradas para siempre. Pero qué equivocado estaba. Porque cuando la recompensa de Dios empieza a fluir, no solo te da cosas nuevas, también empieza a revivir lo que el diablo creía que había matado. Y es que el mismo poder de Jesucristo que te dio la victoria está a punto de hacer un milagro de resurrección en tu vida. Y llegamos al punto cumbre, mi querido discípulo, la cereza del pastel. Porque el enemigo es un estratega, pero es un mal teólogo. Él es un experto en crucifixiones, pero se le olvida que nuestro Dios es el experto en resurrecciones. ¡Qué bruto! Él te vio en tu peor momento, en ese valle de sombra y de muerte, y te dio por perdido. Sacó su lista y tachó tu nombre. Consideró muerta tu fuerza. Claro, ya no tenías ganas de pelear, te sentías débil, sin energía espiritual. Consideró muerta tu fe. La fe que antes movía montañas, ahora apenas podía mover tus labios para orar. Y lo peor de todo, consideró muerto tu propósito. Te convenció de que habías perdido tu llamado, que ya era muy tarde, que Dios se había olvidado de ti y había elegido a otro. El diablo te puso la lápida, cantó victoria y se fue. Pero qué equivocado estaba. Se le olvidó el detalle más importante de toda la Biblia. Nuestro Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Lo que para el enemigo era un punto final, para Dios era solo el preludio de su milagro más espectacular. Dios te miró en esa tumba y gritó, ¡sal fuera! Hablemos de esa fuerza que ha resucitado, porque vamos, te sentiste como Sansón después del corte de pelo, ¿verdad? Jueces 16. Débil, vulnerable, sin ese punch espiritual que te caracterizaba. Intentabas levantarte y las rodillas te flaqueaban. El enemigo te decía, ya ves, perdiste el toque, ya no eres el mismo, tu mejor momento ya pasó. ¡Qué mentira tan bien elaborada! ¿Y sabes por qué Dios lo permitió? Porque tu fuerza antigua, esa que venía de tu talento, de tu carisma, de tu propia justicia, tenía que morir. Estaba contaminada de yo. Dios necesitaba demoler esa fuerza humana para construir en ti una fortaleza divina. Lo que ha resucitado en ti no es tu antiguo vigor, es el poder, dunamis, de Dios. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, como dice Efesios 1:19-20. ¡Caramba! Ahora eres más peligroso que antes. ¿Por qué? Porque ya no confías en tus músculos espirituales. Ahora dependes totalmente de su gracia. Tu fuerza ya no se basa en cómo te sientes, sino en lo que Dios es. Y esa fuerza, mi hermano, es así que es invencible. Es la fuerza que te hace estar firme cuando todo tiembla, porque tu fe ya no está en ti, está en Él. Ahora, esa fe. Ay, mi hermano, hablemos de la fe, porque esa fue la que el enemigo más atacó. Te mandó la tormenta de frente, te inundó de dudas, te gritó imposible al oído, y tu fe se sintió como la de Pedro en el mar de Galilea, Mateo 14. Mientras miraba a Jesucristo, caminaba sobre el agua, pero cuando desvió la mirada y vio el viento y las olas, tus problemas, tus deudas, tu dolor, se empezó a hundir. El enemigo ya celebraba tu naufragio espiritual. Pero ¿qué hizo Pedro? Gritó a la única fuente de salvación: Señor, sálvame.
Y al instante, Jesús lo sostuvo. Eso mismo hizo contigo. Dios permitió que tu fe lógica, tu fe calculadora, se ahogara. La dejó morir. ¿Para qué? Para resucitar en ti la verdadera fe, la que describe la Biblia en Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que tienes ahora no es optimismo barato. ¿Qué va? Es una fe probada en fuego. Tópico 2. Una fe que ya no solo cree que Dios es fiel, sino que sabe que es fiel, porque lo vio actuar en su propio funeral. Esta fe resucitada es la que activa las promesas y la que recibe la doble recompensa. Tópico 5. Y el propósito. Ese era el golpe maestro del diablo. Si no podía matar tu fuerza ni tu fe, intentaría matar tu llamado. Te susurró al oído: es muy tarde, ya perdiste tu oportunidad. Por culpa de ese error, Dios te puso en la banca. ¡Cuánta basura! Él quería que te conformaras con sobrevivir, que enterraras los talentos que Dios te dio. Consideró tu propósito muerto y enterrado. Pero qué mal estudiante de la Biblia es el diablo. Se le olvidó leer Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Dios no te da un propósito como quien da un dulce y luego lo quita. Jamás. Y aquí viene la revelación más poderosa. Dios no solo resucitó tu viejo propósito. No. Él usó todo el desierto, todo el dolor, toda la espera, para refinar y expandir ese propósito. ¿Recuerdas a Lázaro, Juan 11? Jesucristo se tardó a propósito. Dejó que muriera, que lo enterraran, que oliera mal. ¿Para qué? Para que cuando lo resucitara la gloria de Dios fuera innegable. Dios dejó que tu propósito pareciera muerto, que todos lo dieran por perdido, para que ahora que lo levanta, nadie pueda decir que fue tu inteligencia o tus contactos, sino que fue la mano soberana de Dios. Esto es, mi discípulo, el cuadro completo, el valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Así estabas, huesos secos, sin esperanza, esparcidos. Y Dios te pregunta hoy, como le preguntó al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y tu respuesta debe ser la misma: Señor Dios, tú lo sabes. Porque la resurrección no depende de ti, depende de Él. Lo que estás viviendo no es una simple mejoría, es una resurrección espiritual total. Tu fuerza, tu fe y tu propósito han vuelto de la muerte, no como eran antes, sino en una versión glorificada, infundida con el poder de Jesucristo. Ya no eres el soldado herido. Eres el ejército resucitado del que habló Ezequiel, puesto en pie. Estás listo. La guerra terminó. Tópico 5. La justicia fue dictada. Tópico 4. Tu identidad está firme. Tópico 3. Y el propósito de tu dolor ha sido revelado. Tópico 2. El ciclo de dolor se cerró. Tópico 1. Estás completo, restaurado y recomisionado por el Dios Todopoderoso. ¡Uf! ¡Qué viaje espiritual tan poderoso! ¿Pudiste sentir cómo Dios te habló directamente? ¿Cuál es ese ciclo de dolor que Jesucristo está terminando en tu vida hoy? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Quiero leer tu testimonio y celebrar juntos esta victoria de fe. Y oye, si esta palabra, basada en la Biblia, ha fortalecido tu espíritu, no te vayas. Haz clic ahora mismo en el botón de suscribir y activa esa campanita. Es crucial para que no te pierdas el próximo mensaje transformador que Dios tiene preparado para ti. Y no te muevas. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Es la continuación de lo que Dios ha comenzado en tu vida hoy. Que Dios te recompense doblemente. Soy Pablo.